¿Cuántos hermanos peruanos tenemos aquí? Nadie. Por una parte me da gusto. No porque tenga nada en contra de los peruanos, sino porque voy a platicar una historia y no me van a poder corregir si me equivoco. Esa historia que vamos a contar se inicia en el siglo XVI. Hay tres personajes que quiero presentarles a ustedes. ¿Está prendido? Y no funciona. Es que es el otro lado. Gracias. Yo estaba equivocado, ellos no. Un rescate inigualable. Le hemos titulado al tema de esta mañana. ¿Qué tendrá de inigualable este rescate? Estaba buscando en el internet cuál era el rescate más grande que se había pagado para salvar a alguna persona. Y me encontré con este, que fue en el siglo XVI. Conocemos a Francisco Pizarro, que fue un conquistador español, primo de Hernán Cortés, que estuvo en algunas partes de América y hasta fue alcalde y juez de una ciudad en Panamá. Pero escuchando el éxito que había tenido Hernán Cortés en México, él dijo: yo quiero ir a Perú. Quiero ir a Perú porque era la fama grande que tenía Perú de muchas riquezas, de muchos metales preciosos. Y le dijeron: ¿sabes qué? No puedes ir a Perú. Pero él dejó el trabajo que estaba haciendo y fue a España, porque dijo: yo quiero ir a Perú. Y fue a Perú acompañado de Fray Vicente Valverde. O sea, como saben, en ese tiempo la España estaba dominando y quería imponer la religión cristiana al lugar donde estaba. Y este fue el encargado de acompañar a Francisco Pizarro a ese lugar. Y ahí encontramos al último emperador inca, el Zapa Inca Atahualpa. Esos tres tuvieron un drama, tuvieron un encuentro muy especial. Cuando Pizarro y el fraile llegan a las costas del Perú, pues tenía problemas y va hacia adentro de Perú. Hicieron una cita con Atahualpa para proponerle algo, para proponerle convertirse al cristianismo y por supuesto pagar a sus tributos a España. Cuando llegan ante él, Atahualpa llevó al encuentro miles de indígenas, pero era solo un encuentro en el cual iban a hablar y por lo tanto no iban preparados, no llevaban armas, iban casi desarmados. Cuando llegan ahí al lugar donde habían hecho cita, que es en Cajamarca, Perú, ahí fue la cita que ellos tuvieron. El fraile le entrega al emperador un brevario y un anillo como regalo. Él lo agarra y al ver que para él no tenía valor, oro tenía suficiente y un libro que no entendía, lo tiró al suelo. Inmediatamente Francisco Pizarro salieron de donde estaban escondidos sus hombres y él también, y empezaron a dispararle a los incas. Algunos dicen que murieron como 2,000, pero otros se van hasta 20,000 en esa ocasión, desarmados, ellos con caballos y con armas de fuego y con un cañón. Pronto acabaron, hicieron huir a los incas. En la refriega, en la lucha, alguien quiso ir a matar al emperador Atahualpa y Pizarro lo detuvo. Dicen algunos que hasta le cortó el brazo a la persona que iba a matar al indígena y lo tomaron prisionero y lo llevaron a un lugar prisionero. Estuvo 7 meses prisionero. Al estar prisionero, Atahualpa les dijo a Pizarro:
que quería dar algo por su rescate. Este cuarto era un cuarto únicamente donde estaba prisionero Atahualpa, y le llaman el cuarto de rescate. Y es una edificación incaica ubicada en la ciudad de Cajamarca, Perú. Sus dimensiones, casi 12 metros, unos 36 pies y unos 22 pies de ancho. Poniendo su mano dentro del cuarto, Atahualpa dijo: si tú me dejas ir, yo te lleno este cuarto hasta aquí, y era más de 2 metros. Hasta aquí lo lleno de oro, un cuarto, y otro cuarto del mismo tamaño, o sea, el mismo cuarto te lo voy a llenar también de plata. Y algunos dicen que eran 2 cuartos de plata los que llenó. Empezaron a juntar todo el oro y toda la plata que encontraban en los templos, lo trajeron y llenaron el cuarto conforme a la promesa que había hecho Atahualpa. Después de que pagó, le dijeron, lo hicieron tomar prisionero, entonces lo juzgaron por delitos que los españoles consideraban delitos, pero que ellos no, como la poligamia, el incesto y otros delitos. Y le dijeron al emperador: tiene 2 opciones, vas a morir, pero tienes 2 opciones. Una de ellas es que te quememos vivo, y la otra es que te bautices como cristiano y que te ahorquemos. Yo no sé cuál de las 2 escogería, yo creo que ninguna. Pero le dijo por la primera, en la cual y lo iban a ahorcar, pero primero tenía que bautizarse. Se bautizó con el nombre de Francisco. El rescate que se pagó, pero que no sirvió de nada, en el siglo XXI llegaría a 650,000 millones de dólares. Ya quisiéramos un millón nada más, ¿verdad? 650,000 millones de dólares, y no sirvió el rescate. Y entre paréntesis, todavía se lo están cobrando al gobierno español porque era un rescate, pero no lo han conseguido. Hay un rescate mayor todavía. El rescate que se pagó para la liberación de cada uno de nosotros, para que fuésemos liberados de la muerte eterna, para que fueran perdonados nuestros pecados. Y nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús se propuso como rescate, y el rescate tenía que ser de un valor inmenso, porque en juego estaba la salvación de toda la humanidad. Y es más, si toda la humanidad hubiera aceptado al Señor Jesús como Salvador, el rescate hubiera sido suficiente. Los méritos del Señor Jesús son más grandes que cualquier rescate que se haya efectuado. Él confirmó la promesa de salvación para todo hombre. O sea, todo. Nadie puede ser exento por falta de méritos en este rescate que el Señor quiere lograr con su pueblo. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. A su tiempo, no antes, no después. El rescate estaba ahí ya, en promesa. Pero cuando llegó el tiempo de presentar ese rescate por la humanidad, Cristo estaba dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Hubo una provisión para la emergencia. El rescate estaba ahí, estaba listo, para que cada uno de nosotros pudiésemos tener salvación. Salmo 103:4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En la lectura bíblica vimos cómo Dios es misericordioso en todo. Todo lo que Él creó
tiene misericordia para nosotros. Y aún más, la muerte del Señor Jesús es grande. El rescate maravilloso de Jesús muriendo por nosotros es suficiente para nuestra salvación. El rescate, dice el diccionario, recuperación mediante pago o por la fuerza de algo que estaba en poder ajeno. Y nuestro mundo estaba en poder ajeno. Satanás era el que dominaba y había que pagar un rescate por cada uno de los pecadores. Y eso solamente lo podrá lograr el Señor Jesús con su mérito. Rescate quiere decir también la misma raíz de expiación, de recompensa. Es algo que se da para poder obtener algo. Y el Señor Jesús se dio a sí mismo para que cada uno de nosotros pudiésemos tener la salvación. Es el mismo verbo que se usa en redimir. ¿Por qué teníamos que ser rescatados? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores para poder aceptar ser rescatados, porque nadie es rescatado si no acepta que es pecador y que no acepta que necesita el rescate de parte de nuestro Señor Jesús. La pena de muerte está ya dada a cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de la muerte que aún los cristianos sufren en la actualidad. Estoy hablando de la pena de muerte eterna. Esa fue la que pagó el Señor Jesús para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. La misión de la vida terrenal de Cristo estaba casi terminada. Tenía la lengua seca y exclamó: sed tengo. Empaparon una esponja con vinagre y se la ofrecieron para que bebiera. Cuando la probó, la rechazó. Entonces el Señor de la vida y la gloria comenzó a agonizar como rescate por la especie humana. Entonces empezó a entregar el rescate para cada uno de nosotros. En una condición miserable, crucificado, rechazó tomar agua con vinagre para que cada uno de nosotros pudiésemos tener vida eterna. Agonizó, empezando a dar el rescate por nosotros. El sentimiento de pecado que acarrió la ira del Padre sobre el sustituto del hombre, fíjense ustedes, podemos comprender la inmensidad de este rescate cuando vemos que era la ira de Dios que estaba efectuándose sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque no estaba viendo a su Hijo amado, estaba viendo a cada uno de nosotros con nuestros pecados en la actualidad. Contribuyó a que la copa que vivía fuese tan amarga y quebrantó el corazón del Hijo de Dios. ¿Podía haber habido una copa tan amarga como la que incluía los pecados de toda la humanidad? Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Dios no estaba obligado a pagar por el rescate. Fue algo voluntario. Fue algo que quiso hacer por nosotros para sacarnos de ese lugar del cual quería que saliésemos como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, no por 3, no por 4, por muchos. Y ese mucho significa todo aquel que acepta este rescate para su salvación. Mucho significa cada uno de nosotros en esta mañana. Salmo 49, 7 al 9 dice: ninguno de ellos podrá en momento de alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Cuando busqué este texto, dije yo, bueno, voy a ver otra versión, a ver cómo me la presenta. Y otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice así: sin embargo, no pueden redimir de la muerte pagándole un rescate a Dios. O sea, nadie puede dar un rescate. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca
ver la tumba. Mis hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro rescate? Nada. No podemos hacer nada nosotros. No tenemos méritos suficientes para decir, yo me voy a redimir. Yo voy a liberarme del pecado. Yo voy a liberarme de la muerte eterna. No podemos. Y este texto nos lo dice claramente en esta versión. ¿Por qué? Porque Jesús llevó el pecado de todos nosotros a la cruz de Calvario. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchas veces hemos leído estos textos, pero hemos nosotros razonado lo que eso significa para mí y para la humanidad. Hemos razonado que ahí está el rescate pagado para que yo pueda tener vida eterna y gozar para siempre con el dador de la vida, nuestro Señor Jesús. Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de nuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. Cuando yo vi este texto dije, bueno, algo más valioso que el oro y la plata en este mundo, solo la sangre del Señor Jesús, la cual se dio para cada uno de nosotros, en la cual podemos confiar nosotros, porque tiene mérito suficiente y le sobran. Pagar el precio, rescate, viene la palabra lutrón, que es pagar el precio de un esclavo. Pagar por una prenda también, o redimir o rescatar. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Se convirtió en un esclavo. Filipenses 2:6-8, un texto que al analizarlo me encontré muchas cosas grandiosas acerca del Señor Jesús. Cual siendo en forma de Dios, fíjense bien, siendo en forma de Dios. O sea, era igual a Dios. Con sus atributos, con sus privilegios, Él era igual a Dios. Y estando en esa posición, Él decidió hacer algo por ti y por mí en nuestras vidas. Y no estimó el ser igual a Dios. O sea, no consideró que era Dios, que era ser igual a Dios en todas sus perspectivas y en todas sus situaciones y atributos, pero Él no consideró eso como algo a que aferrarse, como algo digno para poder negarse a morir por nosotros. Dice el versículo 7, no, que se despojó a sí mismo. No consideró eso, pero se despojó a sí mismo. Y esta palabra quiere decir se vació a sí mismo. Dejó todo aquello que Él era. Era Dios. Y era lleno en conocimiento, en omnisciencia, omnipresencia. Todos los atributos de Dios los tenía Él. Y Él dejó todo esto, se vació. Porque de otra manera no podíamos haber muerto por nosotros. Pero se vació completamente, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. Esa es la palabra correcta, de esclavo. Tenía que hacerlo porque solamente un esclavo tiene que obedecer incondicionalmente. Y Él lo hizo. Se convirtió en esclavo, hecho semejante a los hombres. Bueno, no podemos negar que Jesús se hizo hombre. Como ustedes, como nosotros, fue hombre. Sí, estando en condición de hombre, igual que hombre, con las mismas acechanzas de Satanás, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No solamente dejó de ser Dios, no solamente dejó todo aquello que Él tenía, sino que se hizo hombre. Eso era suficiente, haberse hecho hombre como un sacrificio de amor supremo por nosotros, sino que además llegó a la muerte. Y no a cualquier muerte, a la muerte de cruz. Porque esa era la peor de las muertes. Había maldición por esa muerte. Esa muerte estaba reservada para las personas que no tenían perdón de Dios. En el pueblo de Israel antiguo, esa muerte de cruz estaba reservada para aquellos que deberían e iban a perderse por la eternidad. Esa muerte es la que Jesús probó para que nosotros pudiésemos tener vida eterna.
En el libro Nuestra Elevada Vocación, 4 de abril, dice: su voluntad estuvo en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se reveló a través de toda su vida. Fue una parte de su ser. Era obediente. Como un esclavo a su amo, era obediente a Dios también. Tomó la posición que nosotros debiésemos de haber tomado, la de un siervo, dispuesto a obedecer a su Padre, así como nosotros dispuestos a obedecer a nuestro Dios. Hermanos, Jesús, por ser humano, no dejó de ser divino. Era 100% humano, pero era 100% divino, pero esa divinidad, Él se había despojado de ella para poder morir como humano. Pero tenemos un Dios, alguien que pidió un rescate, que es completamente Dios, pero que también es completamente humano y que nos comprende plenamente a cada uno de nosotros. Gracias por Jesús, ¿verdad? Nuestra creencia en la divinidad de Cristo en ninguna forma debe debilitar nuestra creencia en su completa naturaleza humana. Si Cristo no fue absolutamente hombre, deja de ser el molde de lo que los seres humanos pueden alcanzar. Sin su divinidad, modificó en lo más mínimo su humildad, entonces deja de ser nuestro ejemplo. Jesús es humano y es nuestro ejemplo. Y no tenemos nosotros ninguna excusa, mis hermanos, para no hacer su voluntad, para no poder adquirir fuerzas como lo hizo Jesús. Podemos pedir por el Espíritu Santo para que éste siga obrando en nuestras vidas. La experiencia de Isaac. Regularmente lo traemos y enfocamos el hecho de que Abraham fue un hombre de fe, de que el Señor le dijo que sacrificara a su hijo, y él en obediencia, sin decirle a su mujer, porque iba a querer impedírselo, se dirigió a donde el Señor le iba a mostrar en dónde debería sacrificar a su hijo, a Isaac. Por supuesto estaba preocupado porque hacía falta algo. Estaba la leña, estaba el fuego que llevaban, pero faltaba el cordero. Y cuando le pregunta a su padre: ¿y el cordero? Dios proveerá. Cuando llegaron al lugar, Isaac iba a ser sacrificado. Veamos lo que dice Patriarcas y Profetas. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. En otras palabras, Isaac, por supuesto, admiramos nosotros la acción de Abraham, pero la acción de Isaac fue muy grande también. Porque él, cuando supo que él iba a ser el sacrificado, cuando supo que él iba a ser el cordero que el Señor estaba pidiendo para ser sacrificado, aún así le ayudó a Isaac a amarrarse para poder ser puesto sobre el altar. Hermanos, este es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo, Él no puso resistencia. Él sabía lo que iba a pasar, sabía cómo iba a pasar, sabía quién lo iba a traicionar, y sin embargo Él estuvo dispuesto con humildad a llevar cada uno de estos pasos para lograr ser el rescate apropiado para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por el sacrificio del Señor. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida. Fue sin duda una humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después, siendo hombre, muriera una muerte aprobiosa en la cruz. Así como Isaac se había sometido voluntariamente a su padre cuando se le dijo que era la víctima que sería colocada sobre el altar, así también Cristo, quien podía haber rehuido la cruz, se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos pecadores. Hermanos, no tenemos más que asombrarnos por el sacrificio del Señor Jesús. Grande es su misericordia, es lo que leímos en la lectura bíblica. Y podemos decirlo, mis hermanos, que esa misericordia tan grande nos alcanza a nosotros cada día. Y en forma especial al ser liberados del peso de nuestros pecados.
haber sido rescatados con el único rescate suficiente para que todos pudiésemos ser salvos. El Señor Jesús pagó el precio de rescate más grande que haya existido. No podemos ni siquiera imaginarnos lo grandioso que fue este rescate que se pagó. No podemos decir que fueron cierta cantidad. No, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús tiene un valor incalculable. Pero en 1 Timoteo 2:6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y quiero hacer hincapié en esto, mis hermanos, en rescate por todos. No vamos a estar peleando por los méritos del Señor Jesús, queremos obtenerlos. Y otros quieren obtenerlos, hay para todos. El problema, mis hermanos, no está en la cantidad de rescate que se pagó. El problema está en la respuesta nuestra a ese rescate. ¿Estoy dispuesto yo a aceptar ese rescate del Señor Jesús para mi salvación? ¿Estoy dispuesto yo a humildemente decirle, Señor, soy pecador y deseo ser rescatado por ti? Para el hombre es imposible pagar el precio requerido. No podemos hacerlo, ¿verdad? Un rescate obligatorio, dado la sentencia de muerte, habríamos que ser rescatados de una manera grandiosa. Y ese rescate, el Señor Jesús dio testimonio. Cuando murió en la cruz, estaba Él diciendo que estaba pagando el precio que había prometido en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué desperdiciar ese rescate que ya se pagó? De nosotros depende. Encontré algo interesante en el libro Colportorio Evangélicos, que dice, ahí los redimidos saludan a quienes los encaminaron hacia el Salvador. Se unen en alabanzas a aquel que murió para que los humanos gozaran una vida tan duradera como la de Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Que los redimidos tendremos una vida tan duradera como la de Dios. No podemos comprender, por nuestra mente humana, no podemos comprender lo que significa la eternidad. Pero esta se nos promete a nosotros, si somos rescatados por el Señor Jesús. Se unen en alabanzas a aquel que murió para que los humanos gozaran de una vida tan duradera como la de Dios. Acabó el conflicto, concluyeron las tribulaciones y las luchas. Alrededor los rescatados al trono de Dios, los cantos de victoria llenan todo el cielo. Todos entonan el alegre coro, digno es el Cordero que fue inmolado y nos rescató para Dios. Grande la misericordia de Dios. Que podemos nosotros cantar que hemos sido rescatados. Y podemos platicar la forma en que Dios nos rescató a cada uno de nosotros. Porque todo el mundo debe saber que Dios nos ha rescatado del pecado. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que Él trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable para la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y de duros viajes, ni de trabajo y cuidados agotadores. Dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tal fue el objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida, hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Consideramos nosotros el hecho de que Jesús, siendo Dios, se haya vaciado de todo para poder venir y morir por nosotros. Para haber pasado ese tiempo en la tierra sufriendo, seguramente Satanás no lo tentó únicamente en el desierto, sino toda su vida. Haber muerto y haber muerto en la cruz para que cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos. En vista de la herencia gloriosa que puede ser suya, ¿qué rescate del hombre por su alma?
Puede ser pobre y sin embargo poseer en sí mismo una riqueza y dignidad que el mundo jamás podrá hacerlo todo. El alma redimida y limpiada de pecado, con todas sus nobles facultades dedicadas al servicio de Dios, es de un valor incalculable. Bueno, somos valiosos para el Señor. Y somos valiosos no por méritos propios, somos valiosos porque se pagó un precio muy alto. Se pagó el precio y fue efectivo. Se pagó el precio y se va a cumplir. Y cada uno de nosotros podemos hacer nuestra decisión en esta ocasión. Podemos decir: Señor, yo quiero ser rescatado por ti. Yo no tengo nada, Señor, digno, pero tú sí eres digno de alabanza y gloria. Oremos. Querido y buen Dios, gracias por ese precio de rescate que se pagó por nosotros. Gracias por Jesús, porque gracias a Él podemos nosotros ser rescatados del pecado. Gracias porque no tiene límites los méritos de nuestro Señor. Gracias, nuestro Dios, porque podemos llegar ante Él y decirle: Señor, yo quiero ser rescatado por ti. Quiero que tú me posesiones, quiero hacer tu voluntad. Y quiero prepararme para encontrarme contigo cuando tú regreses. Nuevamente, nuestro Dios, agradecidos por ese sacrificio tan grande de nuestro Señor, que nos capacita para estar delante de ti en esta mañana. Gracias nuevamente. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.